trabajábamos. Exacto, el estado de situación patrimonial y el estado de resultados. Entonces, teniendo en consideración esa información, armamos el estado de flujo efectivo. Nosotros tenemos, ¿sí?, el formato que prevé el informe 27 para armar el estado de flujo efectivo. Lo primero que tenemos que hacer es, en la primera parte de la estructura, determinar la variación del efectivo. Entonces, hay que tener claro, ¿sí?, qué vamos a considerar como efectivo y equivalente efectivo. Entonces, vamos a mirar las notas del estado de situación patrimonial en lo que se refiere a caja y bancos e inversiones financieras para ver cuáles son los elementos del patrimonio que cumplen con la definición de efectivo y equivalente efectivo. ¿Se acuerdan de esa parte? Ahí fue que analizamos caja y banco, si las inversiones financieras, que en este caso eran un plazo fijo, reunían los requisitos. Y en la nota, ahí vamos a la nota, ¿sí? Que no se me escucha, pero está prendido. Hola, hola. Okay. Entonces, lo primero que hacemos es completar esta nota donde damos cuenta de cómo está conformado el efectivo y equivalente efectivo. Entonces, acá ya tenemos el dato del efectivo al inicio y el efectivo al cierre. De ahí salen los datos que vamos a volcar en la primera parte del estado de flujo efectivo. El directo. Más arriba, Susi. Ahí. ¿Vieron? Efectivo al inicio. Si hubiera área, se coloca en el segundo renglón. Efectivo al inicio ajustado, digamos, o modificado por el área. Efectivo al cierre. Comparamos el efectivo al inicio con el efectivo al cierre y en este caso nos dio que hubo una disminución de 450 pesos del efectivo. ¿Hasta ahí vamos? A continuación, hasta acá se hace lo mismo tanto para el método directo como para el método indirecto. Después tenemos que tener en consideración qué es lo que nos están pidiendo. Si vamos a realizar la exposición por el método directo, ¿sí?, ¿se acuerdan ustedes que vamos punteando las cuentas de resultados con la cuenta patrimonial que está directamente vinculada? ¿Sí? ¿Se acuerdan que hicimos? Las ventas, dijimos, las ventas se pueden haber cobrado en efectivo. Si no se cobraron en efectivo, queda un saldo pendiente de cobrar. ¿Dónde está el saldo pendiente de cobrar? En el estado de situación patrimonial. Entonces, siempre vamos vinculando la cuenta de resultados, ¿sí?, que está por lo devengado, con la cuenta que nos muestra el remanente a cobrar o a pagar. Así, por diferencias, vamos a ir obteniendo lo que se pagó. Si yo tengo la cuenta ventas, voy a mirar en el estado de situación patrimonial la cuenta, cuentas de clientes a cobrar. ¿Y qué es lo que miro en el estado de situación patrimonial? ¿Miro el saldo al cierre? ¿Miro el saldo al inicio? ¿Qué miro? A ver. Los dos miro el saldo al cierre y miro el saldo al inicio, porque ¿qué es lo que yo tengo que determinar? La variación, ¿está? Entonces, tengo que comparar el saldo al cierre con el saldo al inicio para determinar la variación del ejercicio. Para ver si las ventas fueron cobradas o no, tengo que determinar la variación siempre de las cuentas patrimoniales. Entonces, analizando la variación, si nosotros vimos que las ventas del ejercicio fueron 127.500 pesos y las cuentas por cobrar, ¿sí?, variaron aumentando el saldo, ¿se cobró todo lo que se había vendido? Repasemos esta parte, a ver. ¿Tú sí, te acordás para dictarme el saldo de las cuentas? ¿De cuentas por cobrar? Ah, sí, yo tengo acá impreso el planteo.
Acá tengo. Perfecto. Las cuentas por cobrar eran, teníamos un saldo al inicio de 7.260 y llegábamos a un saldo al cierre de 11.220. Esto sí lo mostramos así como mayor. ¿De qué otra manera lo podemos mostrar? Vamos a mostrar cuentas por cobrar a clientes, el saldo el 31 del 12 del 25, saldo el 31 del 12 del 24. Entonces, esto daba 7.260 y al cierre 11.220. ¿Sí? Es exactamente lo mismo. Esto es saldo de inicio, que es saldo de cierre del ejercicio anterior, y saldo de cierre del ejercicio actual. Entonces, las ventas del ejercicio fueron, sí, de 127.500. Entonces, siempre voy a relacionar una cuenta de resultados con la cuenta patrimonial que está directamente vinculada porque me muestra el saldo a cobrar en este caso, si fuera una cuenta de resultado negativo de gasto, el saldo a pagar. ¿Está? Entonces, cuando miro las cuentas patrimoniales, lo que tengo que hacer es determinar la variación de esa cuenta patrimonial, porque la variación me va a mostrar cómo se comportó ese saldo, si aumentó o disminuyó respecto del ejercicio anterior. ¿Qué es lo que sucedió acá? Es decir, que la variación es igual a un aumento. ¿Sí? Aumentaron las cuentas por cobrar, ¿en cuánto? 3.960. ¿Está? Entonces, aumentaron las cuentas por cobrar. Si las cuentas por cobrar aumentaron, ¿cobré todo lo que vendí? Si hubiera cobrado todo lo que vendí, exactamente todo lo que vendí, ¿cómo se hubiera comportado acá el saldo? ¿A cero? No hubiera tenido variación. Si todo lo que vendí lo cobré, el saldo de cierre sería el mismo que el saldo de inicio, porque no hubiera acumulado nada nuevo en este ejercicio. ¿Está? Entonces, el saldo que yo tenía al inicio cambió, aumentó el saldo, ¿sí? La variación es un incremento, entonces quiere decir que estos 127.500 no los cobré en su totalidad. ¿Cuánto cobré? Menos. Entonces, ¿cuánto menos cobré? 3.960 pesos menos, porque eso que no cobré vino a incrementar el saldo de las cuentas a cobrar. ¿Está? Entonces, el aumento se resta y ahí obtengo los 123.540. ¿Está? Exactamente de la misma manera se razonan todos los movimientos que nosotros tenemos que determinar. Vamos al estado flojo de aquí. Todos estos movimientos de entrada y salida, ¿sí? Se determinan de la misma manera, haciendo la conciliación entre la cuenta de resultados y la variación de la cuenta patrimonial respectiva. Por eso acá dice en el... no dice en el método indirecto, pero igual, después vamos a ver que estas mismas variaciones las vamos a utilizar para el método indirecto. ¿Sí? En el método indirecto que dice cambios en las cuentas de activo y pasivo. Esos cambios, cuando dice cambios en el estado de flujo efectivo, se refiere a la variación. ¿Cómo cambió el saldo que yo tenía al inicio respecto al saldo de cierre? ¿Está? Entonces, así determinamos los cobros por venta. Cuando vamos a determinar
los pagos a proveedores, yo tengo que saber, recuerden ustedes, las compras. Las compras las tengo que vincular con la variación de proveedores. La variación de proveedores es sencilla de determinarlo porque tengo que hacer este mismo razonamiento. Tengo el dato, tengo el saldo de inicio y tengo el saldo de cierre porque yo lo tengo ese dato en el estado de situación patrimonial. Lo que no tengo son las compras. Esa es mi incógnita, ¿sí? Para poder determinar los pagos a proveedores. Entonces, ¿cómo hago para determinar las compras? Utilizando el costo de venta. Entonces, ahí es donde me voy y miro el costo de mercadería vendida. Como sé la fórmula del costo de mercadería vendida, que es igual a existencia inicial de bienes de cambio más compras, menos existencia final, este dato lo tengo, este dato lo tengo y este dato lo tengo. ¿Sí? Entonces ahí espejo las compras. Se iguala el costo de la mercadería vendida menos existencia inicial más existencia final. ¿Está? Y entonces ahí obtenemos el dato de las compras. ¿Se acuerdan que las compras daban 80.580? Y ahí teníamos que analizar de nuevo cómo se habían comportado las deudas con proveedores. ¿Qué habían pasado con las deudas de proveedores? Miren ustedes los apuntes que tenían ahí. Se redujo la deuda con proveedores. Entonces, si la deuda con proveedores se redujo. Ah, está bien. Fíjense, al inicio del ejercicio yo tenía 8.010 y al cierre tengo 4.330. Se redujo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué nos estaría indicando esa reducción de la deuda de proveedores? ¿Cómo? Se realizó un pago. ¿Qué es lo que pagué? ¿Pagué todo lo que compré? Sí, ¿no es cierto? Porque si yo pago todo lo que compro, el saldo se hubiera mantenido igual. Y acá no solo que no se mantuvo igual, se redujo más todavía. Entonces quiere decir que pagué todo lo que compré y parte encima de lo que yo adeudaba al inicio. ¿Sí? Yo pagué los 80.580 y además, como este es menor que este, quiere decir que pagué una parte de estos 8.000. ¿Ah? ¿Cuánto es lo que pagué? ¿Cuál es la variación? 3.680. Entonces, yo pagué las compras de 80.580 y además pagué 3.680 de estos 8.000. Por eso se reduce el saldo. ¿Sí? Entonces, como yo quiero determinar lo que pagué, pongo las compras y le sumo la porción que pagué de lo que adeudaba al inicio. ¿Se entiende? Y esto me da 84.290. 60. Hoy no gana. Ahí está. Entonces, estos son mis pagos a proveedores. ¿Sí? Estos dos son por ahí los movimientos como un poco más engorrosos de calcular, porque después el resto es bastante sencillo. Si ustedes tienen que determinar cuánto pagaron de sueldos, ¿qué cuentas van a mirar en el estado de resultados? A ver. ¿En qué cuenta reflejamos el resultado negativo por el devengamiento de sueldos? Sueldos y jornales como cuenta de resultado negativo. Esa cuenta en el estado de resultados me muestra lo que se devengó por sueldo, ¿sí? ¿Cómo hago yo para saber si lo que se devengó por sueldos, vamos a poner un monto hipotético, 100.000 pesos, se pagó en su totalidad o no? Viendo el pasivo. ¿Y qué miramos en el pasivo?
Sueldos y jornales a pagar. Y de sueldos y jornales a pagar, ¿qué miramos? Miramos si existe la cuenta sueldos y jornales a pagar. Si existe la cuenta sueldos y jornales a pagar, o en este caso deudas laborales y sociales, lo que miramos es saldo de inicio y saldo de cierre. ¿Para qué miramos los saldos? ¿Y cómo se? Para determinar la variación. Siempre el objetivo cuando yo miro en el estado de situación patrimonial es determinar la variación que hubo, ¿sí?, entre los saldos. Si aumentó, se mantuvo constante o si disminuyó. ¿Por qué? Porque la variación, ¿sí?, me va a indicar si yo pagué todo o no. Si mi variación es un aumento de la deuda, ¿yo pagué todos los sueldos que se devengaron? No, porque tengo más a pagar. Quiere decir que hay una porción de lo que se devengó que no se pagó. Por eso pasó a incrementar el saldo de la deuda. ¿Sí? Si todo lo que se devengó se pagó, ¿cómo, hay variación? No. Tendría el mismo saldo al cierre que al inicio, porque todo lo que se devengó se pagó. Y si yo tengo un saldo menor al cierre del ejercicio, como en el caso de proveedores, tengo un saldo menor al cierre del ejercicio, es decir, que la variación me indica una disminución del saldo. ¿Pagué todos los sueldos? Disminución. Pagué el devengado y un poco más, ¿sí? Entonces, si mi variación me indica una disminución del saldo, yo pagué lo que devengué y un poco más, porque pagué parte de lo que adeudaba al inicio. ¿Está? Lo mismo que pasó con proveedores ahí. ¿Hasta acá se entendió? Bueno, sí. Sí, es lo que pasó acá. Si yo tenía al inicio, acá, vamos a mirar acá. Si yo acá al inicio, vamos a suponer que proveedores es la cuenta de sueldos a pagar, ¿sí? Si yo al inicio tengo un saldo de 8.010 y al cierre tengo un saldo menor, ¿sí?, yo pagué todo lo que devengué y además pagué, como este se redujo, una porción de esto que yo tenía al inicio, ¿sí? Por eso se reduce. ¿Está? Dicho de otra manera, esta es la cuenta de pasivo cualquiera, de la que se trate, ¿no? Vamos al ejemplo de los 8.010. Y porque vale para cualquier cuenta, digamos. ¿Por qué motivo aumenta mi pasivo? Por el devengamiento del resultado, ¿sí? En este caso, estamos hablando de sueldo, por el devengamiento del resultado negativo. ¿Ah? ¿Por qué motivo disminuye mi pasivo? Por los pagos. Entonces, ¿cuál es la variación acá? Una disminución de ¿cuánto? 3.680 es la disminución, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que los pagos fueron mayores que los devengamientos. Si esto hubiera sido, si acá, supónganse que yo devengué 10.000, acá pagué 13.680. Si acá yo devengué 100.000, ¿sí?, acá 103.680. Por eso se reduce el saldo, porque los pagos fueron mayores que lo que se devengó. Por eso digo que pagué todo lo que se devengó y una porción de lo que yo adeudaba al inicio. Por eso disminuye el saldo. ¿Me entiendes? Acá, ¿qué es lo que pasó? Acá aumentó, dijimos, en 3.960. ¿Por qué motivo aumenta acá la cuenta a cobrar? Por las ventas, ¿no es cierto? ¿Y por qué motivo disminuyen? Por los cobros. Entonces, en este caso, las ventas, ¿sí?,
fueron, ¿cuál era el monto? 3.960 pesos superiores a los cobros, ¿sí? O sea, o dicho de otra manera, cobré, ¿sí?, en menor proporción de lo que vendí o devengué como venta. ¿Se entiende? Por eso en un caso aumento el saldo y en el otro caso disminuye. Siempre tengo que razonar con los movimientos del mayor. ¿Ah? Bueno, entonces, así fuimos determinando, ¿sí?, cuáles son los movimientos de entrada y salida de efectivo, del estado de flujo efectivo, para exponerlo por método directo para el caso de las actividades operativas. Nosotros siempre tenemos, para el caso de las actividades operativas, la alternativa de método directo o indirecto. En el caso de las actividades de inversión y de financiación, solamente se exponen por método directo. ¿Está? Entonces, si nosotros tenemos que trabajar con el estado de situación patrimonial y el estado de resultados, tendríamos que ir mirando el estado de resultados, cuenta de resultados, cuál es la cuenta patrimonial que está vinculada. Determinamos la variación y vamos ajustando, ¿sí?, dependiendo del sentido de la variación. Vamos razonando si se pagó más, si no se pagó todo. Vamos tildando todas las cuentas de resultados, todas las cuentas patrimoniales. Una vez que terminamos con el estado de resultados, vemos qué cuentas del estado de situación patrimonial nos quedaron, ¿sí?, sin relacionar con una cuenta de resultados. Ayer nos pasaba eso, ¿se acuerdan? Con las deudas de largo plazo. No teníamos ninguna cuenta de resultados relacionada. Las deudas de largo plazo habían disminuido de un ejercicio al otro. Entonces, si las deudas de largo plazo disminuyeron de un ejercicio al otro, ¿qué significa? ¿Qué? ¿Qué se pagaron? Se pagó parte del saldo, por eso disminuyeron las deudas. Y como estábamos hablando de deudas financieras de largo plazo, esas deudas, ¿dónde deberíamos exponerlas? En las actividades de financiación, es decir, el movimiento efectivo, ¿sí?, se expondría dentro de las actividades de financiación. ¿Está? ¿Qué deudas se consideran acá? Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de pago de deuda, acá si pusiéramos pago de deudas. Las deudas de corto plazo vinculadas al ciclo operativo, ¿sí? Como puede ser un descubierto bancario, todo lo que tenga que ver con deudas fiscales, deudas sociales, ¿sí?, proveedores. ¿Está? Entonces, otra cuestión que vimos ayer, si vos subís, Susi, es que ahora la NUA no discrimina entre el efectivo que se genera por actividades ordinarias de aquel que se genera por actividades extraordinarias. Nosotros teníamos, no, te fuiste mucho. Teníamos los 1080, ¿se acuerdan que los 1080 eran efectivo cobrado por una expropiación? Y eso nos quedaba dentro acá del efectivo generado por las actividades operativas, ahora como si fuera ordinario, ¿sí?, porque ya no se separan ordinario y extraordinario. Entonces veíamos que las actividades operativas generaban 16.140 pesos de efectivo. Los subtotales de cada actividad tienen que ser exactamente iguales independientemente del método por el cual se haya optado, ¿sí?, por exponer las actividades operativas. Debería dar exactamente lo mismo. Las actividades de inversión, nosotros comparamos, ¿sí?, qué había pasado con los bienes de uso. Los bienes de uso se habían incrementado y vimos que no había una cuenta de pasivo que nos indique que adeudábamos fondos por haber comprado esos bienes de uso. Entonces, los bienes de uso se compraron en efectivo. ¿Qué pasaba si yo tengo la compra de un bien de uso, supongamos por 10.000 pesos, y tengo información de que esos bienes de uso se compraron con una deuda bancaria de 10.000 pesos? ¿Cómo expondríamos eso? ¿Se acuerdan que charlamos de eso? En las actividades de inversión expondría la compra, ¿sí?, restando, y en las actividades de financiación, la obtención del préstamo sumando. Si no hacemos eso acá en el cuerpo del informe, ¿dónde se muestra eso? En la nota, exactamente. ¿Está? Bien. Y después teníamos en las actividades de financiación
Esta información la sacábamos básicamente del pasivo de largo plazo y del patrimonio neto, porque evaluábamos qué había decidido la asamblea, teníamos esa información, y veíamos que los socios habían hecho aportes en efectivo, se había pagado dividendos, gastos financieros y cuotas del préstamo. Entonces, las actividades de financiación consumían 6.750 pesos, las de inversión consumían 9.840 pesos. Como las dos actividades sumadas, ¿sí?, consumían más fondos de lo que generó la empresa, porque la empresa generó 16.140 nada más, ¿sí?, el neto me da negativo. ¿Qué quiere decir estos 450 negativos? ¿De dónde salieron esos fondos? Yo generé por las actividades operativas 16.140, pero las actividades consumieron, si yo sumo las dos, 16.590, consumieron más. Ese excedente, ¿sí?, el que consumió más, ¿de dónde salió ese dinero? Del saldo al inicio de caja, ¿sí? Fíjense, si vamos para arriba, del saldo al inicio de caja, como dice el compañero, porque yo tenía 1.020, como lo que generé en el ejercicio no alcanzó para cubrir lo que se consumió de efectivo, tuve que recurrir a lo que yo ya tenía en caja. Entonces, por eso terminé con menos efectivo en caja. ¿Cuánto menos? 450. ¿Ah? Entonces, acá nosotros lo que vemos es la variación del efectivo y abajo explicamos, ¿sí?, por qué varió el efectivo. Habíamos dicho que la empresa estaba generando fondos, esos fondos no alcanzaron para cubrir las actividades de financiación y de inversión. Y estábamos viendo que para la compra de esos bienes de uso probablemente se haya ocupado el aporte de los socios de 6.000 pesos. ¿Se acuerdan? Le estábamos pidiendo aporte a los socios, pero además, por otro lado, les distribuíamos dividendos también. Ahora bien, este es el esquema simplificado que da como alternativa la NUMA para el caso de la exposición del estado de flujo efectivo en contextos de inflación. Fíjense que vemos los totales nomás. Al ver los totales podemos saber qué generó, dónde se consumió, pero no hay muchos más elementos de juicio para evaluar qué se hizo con el dinero. Sí. ¿Podría volver a repetir el caso del flujo neto de efectivo tan negativo? Usted dijo que tenía 10.000, no lo entendí muy bien. Cuando hablamos de la compra de bienes de uso, Claro. Si nosotros compramos bienes de uso, suponte que sabemos que los bienes de uso aumentaron porque se compraron bienes de uso por 10.000. Y yo sé que la empresa contrajo una deuda por 10.000 para comprar esos bienes de uso, ¿sí? Entonces, ¿cómo se refleja esto, ¿sí?, en el estado de flujo de efectivo? ¿Qué movimiento de efectivo me genera? La compra de bien de uso, ¿qué movimiento de efectivo me genera? ¿Entrada o salida? Salida. Entonces va a restar, ¿dónde? Dentro de las actividades de inversión. Y la deuda que tomé, la deuda que contraje para comprar de uso, ¿dónde la voy a mostrar? Estamos hablando del estado de flujo efectivo. ¿Que me genera una entrada o una salida de dinero? Una entrada. Entonces va con signo positivo. ¿Y dónde la expongo? Dentro de las actividades de financiación. Exacto. ¿Sí? Ahora bien, muchas veces los profesionales omitían esto porque dice, pero si entra y sale el efectivo, ¿qué sentido tiene mostrarlo? Y no se mostraba. El sentido está en saber qué decisión tomó la empresa, que es en invertir en bienes de uso, y de dónde salieron los fondos. Es sumamente útil mostrar esto. Pero entonces la norma dice, bueno, si usted no lo va a mostrar en el cuerpo del informe,
muéstrelo en una nota. ¿Se acuerdan que había una tercera nota que decía, acá, transacciones de inversión y financiación significativas que no generan flujo de efectivo, porque no hay, son proporcionales, digamos, ¿sí? Lo mismo que entró que salió. Entonces no me generó una variación en el quantum final. Entonces dice, compra de bienes de uso asumiendo pasivos. Ahí irían los 10.000 para entender que hubo un movimiento de efectivo de entrada y salida por 10.000, que no lo consigné en el informe, ¿sí? Pero que me está mostrando qué hizo la empresa y de dónde sacó los fondos. ¿Está? Sí, o sea, a efecto de la lectura es mejor en el informe. Queda más claro porque vos ves la totalidad y de lo que entra y lo que sale, ¿sí? Y cómo se financia. Pero si no si suponte que optaras por no ponerlo en el informe, en la nota tiene que estar, digamos. El plan B sería la nota. No, porque está en el informe. Acá. Porque aparte acá no se compró con deuda. Entonces dijimos, esta es la versión simplificada del estado de flujo efectivo. ¿Sí? ¿Hasta acá vamos? Repasemos lo que hicimos en el método indirecto. La primera parte, dijimos, del método indirecto, que es la determinación de la variación, es exactamente lo mismo. ¿Sí? Exactamente lo mismo. Ahora, ¿qué es lo que cambia en el método indirecto? Solamente la parte referida a las actividades operativas, porque las actividades de inversión y de financiación siempre se exponen por método directo. ¿Qué quiere decir que se ponga por método directo? ¿Qué significa eso? Exacto, que no se exponen por variaciones. O sea, yo en la parte de actividades de inversión o de financiación, yo no puedo poner aumento o disminución de. Yo tengo que poner pagos o cobro. O si no quiero poner cobro, pongo obtención del préstamo, ¿sí? Que me explica que obtuve fondos por contraer una deuda. ¿Tá? Pero no puedo poner aumentó, disminuyó, varió, ¿tá? O variación de. Exacto. Bueno, entonces vamos a las actividades operativas. Dijimos que dentro de las actividades operativas sí tenemos la alternativa de mostrar la información por método indirecto. ¿Qué quiere decir el método indirecto? En el caso anterior, nosotros íbamos haciendo la conciliación 1 a 1, ¿no? Cuenta de resultados, cuenta patrimonial con su variación. Acá es indirecto porque la conciliación está en el mismo estado y yo parto del resultado del ejercicio. El resultado del ejercicio es el resumen de todas las cuentas de resultados, ¿sí? Es el neto de la suma algebraica, es decir, de sumar y restar todas las cuentas de resultados. Entonces, en lugar de hacer la conciliación 1 a 1, yo pongo, ¿sí?, el resultado del ejercicio y acá voy a poner, acá abajo, las variaciones de las cuentas de activo y pasivo. La variación de las cuentas por cobrar, la variación del stock de mercadería que me ayuda a determinar las compras, la variación de proveedores, la variación de deudas sociales, fiscales, ¿está? Todas las que tienen que ver con, por eso dice cambios. Los cambios me está indicando que lo que yo tengo que poner acá es la variación, si aumentó o disminuyó el saldo de la cuenta. ¿Qué cuentas? Las de activo y pasivo operativo, ¿está? Entonces, fíjense que nosotros partimos del resultado del ejercicio, que está por lo devengado, y tenemos que llegar a un flujo que esté por lo percibido. Entonces, a este resultado que está por lo devengado le tenemos que hacer una serie de ajustes para convertirlo en percibido. ¿Cuál es el primer ajuste que nos muestra el esquema del informe 27? Nosotros, ¿se acuerdan que en las diapositivas tenemos como agrupado en distintos tipos de ajustes? ¿Sí? El primer ajuste que figura ahí, ¿cuál es? Que nosotros ahí sumamos los intereses. ¿Por qué sumamos los intereses ahí? No, si me decía que pagué los intereses. Exacto. Este primer grupo
acá, en las diapositivas creo que está como segundo, pero acá este primer grupo, de acuerdo al modelo del informe 27, es el de las reclasificaciones. Los intereses, yo los pagué, ¿por qué los sumo si yo los pagué? Los sumo acá para mostrarlo dentro de las actividades de financiación. No estoy diciendo que no lo pagué, lo que estoy haciendo es sacando de las actividades operativas para mostrar que los pagué dentro de las actividades de financiación. Por eso hablamos del grupo de partida de reclasificación. Si yo tuviera, por ejemplo, el resultado de la venta de un bien de uso, ¿sí? O el resultado por la venta de inversiones, y yo sé que ese resultado lo cobré, ¿está bien que esté expuesto dentro de las actividades operativas? Estamos hablando de inversiones, estamos hablando de bienes de uso, de la venta de bienes de uso. ¿Y por qué no? A ver, ¿dónde lo tendría que poner? En actividades de inversión. ¿Por qué dentro de actividades de inversión? Porque son recursos, ¿sí?, cuya realización, si se quiere, se va a dar en el mediano largo plazo, ¿verdad? Porque yo los bienes de uso los compro, los adquiero para tenerlos en la empresa y que me generen o contribuyan a la generación de resultados, ¿sí?, en el largo plazo. Entonces, lo mismo pasa con las inversiones, ¿está? Entonces, dentro de las actividades de inversión, tendría que colocar, ¿sí?, lo que cobré por la venta del bien de uso, lo que cobré por la venta de actividad operativa. Entonces, de actividades de inversión. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Si yo cobré, no sé, 10.000 pesos por la venta de un bien de uso, en el estado de resultados sumó, ¿qué tendría que hacer acá? Como ajuste. En el estado de resultados sumó lo que yo cobré por la venta del bien de uso, porque es un resultado positivo y devengado y encima lo cobré. ¿Ah? Sumé en el estado de resultados. Acá, ¿qué tendría que hacer como ajuste? Restarlo, porque yo lo tengo que sacar de la actividad operativa, entonces tiene que ser la operación inversa. Si en el estado de resultados sumó, acá lo resto. Si en el estado de resultados restó, acá lo sumo. Si no, no es ajuste, ¿sí? Entonces, lo ajusto acá y lo coloco con el signo que corresponde dentro de la actividad a la que tiene que ir. Si estamos hablando de la venta del bien de uso, en el estado de resultados sumó, el ajuste es la operación inversa, lo resto. ¿Y dónde voy a mostrar sumando? En las actividades de inversión, más abajo. ¿Ah? Si estamos hablando de, como en este caso, intereses pagados, en el estado de resultados restaron. ¿Cuál es el ajuste? La operación inversa, sumo, y en las actividades de financiación es donde resta. ¿Está? Lo reclasifico. ¿Cuál es el segundo grupo de partida de ajuste que figuran en el esquema? Todas aquellas partidas o cuentas de resultados que no me van a mostrar movimiento de fondos, ni de entrada ni de salida. En el corto plazo nunca me van a reflejar movimiento de fondos. ¿Cuáles son? Las depreciaciones, los resultados para constituir previsiones, los resultados por tenencia, ¿sí? Son todos resultados que nosotros devengamos para el estado de resultados, pero acá nosotros queremos mostrar si eso generó un movimiento efectivo. Como no me va a generar movimiento efectivo, lo tengo que ajustar al resultado del ejercicio para ir de a poco convirtiéndolo, llevándolo a lo percibido. Entonces, si en el estado de resultados sumó ese resultado, acá ¿cuál sería el ajuste? Lo resto. Y si en el estado de resultados restó, lo sumo. ¿Estamos hasta ahí? ¿Cuál es el tercer grupo de partida de ajuste? Este es uno, este es otro y ahora este es el tercero. Las variaciones, ¿sí?, de las cuentas de activo y pasivo operativos. ¿Qué es lo primero que tengo que ir a mirar? El activo corriente. Entonces, yo miro el activo corriente, si fuera el estado de situación patrimonial, primer rubro que me aparece, caja y banco. ¿Lo tomo? No, porque eso está en la variación del efectivo. Inversiones financieras. ¿Debería tomar la inversión financiera como variación acá?
no tiene nada que ver con actividad operativa, o sea que no lo analizo. Cuentas por cobrar, sí. Miro la variación y ahí veo si aumentó o disminuyó la variación, ¿sí? Si hubo un aumento de las cuentas por cobrar, ¿el aumento de las cuentas por cobrar refleja una entrada o una salida de fondos? Entrada no es porque no se cobró. ¿Cómo? Lo considero una salida. ¿Por qué? Porque es dinero que no ingresa a la empresa. Y como no ingresa a la empresa, a los efectos del estado de flujo efectivo lo considero una salida. ¿Está? Entonces, activo, pasivo, patrimonio neto. Toda vez que aumente mi activo, ¿sí?, yo tengo una aplicación de fondos, es decir, una salida de fondos. ¿Sí? ¿Qué pasó con el stock? ¿El stock aumentó o disminuyó? Habíamos visto que había disminuido el stock, ¿no es cierto?, en 1320. Si disminuye el stock, es una entrada, y tienen que tener en claro, ustedes analizan la variación de la cuenta patrimonial y el impacto que tiene en el flujo efectivo. Digo, disminuyó el stock de bienes de cambio, ¿cómo impacta en el efectivo? ¿Aumenta o disminuye el efectivo? ¿Sí? Porque a veces dicen, disminuyó bienes de cambio, listo, disminuyó el efectivo. No es directamente proporcional. Entonces, disminuyeron los bienes de cambio. ¿Qué impacto tiene eso en el efectivo? Aumenta el efectivo, ¿sí? Vendí esos bienes de cambio, me ingresó efectivo. Entonces, la disminución del activo me muestra un origen de fondos. ¿Sí? ¿Qué pasó con...? Sí. Toda vez que salen bienes de cambio, ¿sí?, indirectamente se va a generar el efectivo, ¿sí?, para el método indirecto. Si vos comprás bienes de cambio, o sea, aumenta tu stock, por contrapartida se considera que hay una salida de efectivo. Siempre es así respecto a los bienes de cambio, ¿sí? Suponte las cuentas por cobrar. Sigue la misma lógica. Las cuentas por cobrar. Si las cuentas por cobrar disminuyen, ¿sí?, las cuentas por cobrar disminuyen mi activo, ¿cuál es el impacto en el efectivo? Me entra efectivo. ¿Sí? Si disminuye es porque estoy cobrando efectivo. ¿Ah? Si aumentan las cuentas por cobrar, no me entró efectivo. ¿Sí? Entonces, como estoy difiriendo el cobro, ¿sí?, se considera una aplicación. ¿Está? Vamos a la variación de proveedores. Los proveedores disminuyeron de un ejercicio al otro. Si los proveedores, el saldo de los proveedores disminuye de un ejercicio al otro, ¿eso qué nos estaría indicando? ¿Qué pagamos proveedores? ¿Sí? Pagamos deuda con proveedores. Si pagamos deuda con proveedores, ¿qué es? Una aplicación de fondos, salida de fondos, ¿estamos de acuerdo? Entonces, la disminución del pasivo es una aplicación de fondos. Si yo me endeudo más con los proveedores, si el saldo con los proveedores aumenta de un ejercicio al otro, ¿eso qué me estaría indicando? Aumenta el saldo. ¿Me dan efectivo los proveedores a mí? No. Pero no sale efectivo. O sea, si yo me endeudo con los proveedores, estoy difiriendo el pago. ¿Sí? Entonces,
El diferir el pago, ¿sí? El postergar el pago, se entiende como un origen de fondos. ¿Ah? Entonces, toda vez que aumente el pasivo, ya sea porque me dan el efectivo o porque evito la salida de efectivo, se considera un origen de fondos. ¿Está? ¿Qué pasa con el patrimonio neto? Si los socios hacen aportes, aumenta el patrimonio neto, ¿no es cierto? Si los socios hacen aportes en efectivo, aumenta el patrimonio neto. Y si aumenta el patrimonio neto por ese efectivo, ¿es un origen de fondo o una aplicación? Origen. Y si el patrimonio neto disminuye, porque, por ejemplo, pago dividendos en efectivo, es una salida de fondos, ¿sí? Sale efectivo de la empresa. ¿Está? En cada método, por favor. Un giro, un sobregiro, un giro descubierto. ¿Cómo ves desde ahí? Ah, bueno, tenés los anteojos puestos. Pregunta una compañera. Si nosotros tenemos, ¿sí?, un sobregiro en descubierto, ¿cómo lo exponemos? Un sobregiro en descubierto, lo que primero tenemos que pensar, ¿qué es? ¿Qué tipo de deuda es? Una deuda bancaria. ¿Una deuda bancaria de corto plazo o de largo plazo? Corto plazo, una deuda bancaria de corto plazo. Y el sobregiro, que es una deuda bancaria de corto plazo, ¿para qué se utiliza? Para cubrir de manera muy temporal la cuenta bancaria, ¿sí? O sea, no sé, me entran cheques de proveedores, no tengo fondos suficientes, el banco me paga los cheques y yo le quedo debiendo al banco. Tengo que pagar sueldo, no me alcanza el dinero, el banco me presta, ¿sí? Y yo le quedo debiendo al banco. ¿Estamos de acuerdo? Le adeudo al banco. Entonces son préstamos, el sobregiro son préstamos temporales, ¿sí?, para cubrir la falta de fondos en la cuenta. ¿Para qué? Para hacer pagos que generalmente tienen que ver con la actividad operativa. Entonces, si yo tuviera que analizar la variación de deuda bancaria por sobregiro, ¿sí?, el hecho de que aumente esa deuda bancaria o disminuya esa deuda bancaria, ¿dónde la expondría? ¿En actividad operativa o de financiación? Operativas, ¿sí? Porque tiene que ver con justamente cubrir los déficits o la falta de dinero cuando tengo que pagar cuestiones que hacen al giro del negocio. ¿Está? Bien. Y en el método directo, ¿dónde la expondría? En operativa también, el razonamiento es exactamente el mismo. Yo lo que tengo que ver es qué hice con esos fondos. ¿Está? ¿Para qué los utilicé? El banco me los prestó para cubrir los fondos que me faltaban para pagar cheque de proveedores, porque generalmente es esa, digamos, la finalidad. Son pagos habituales que tiene que hacer la empresa, pago de servicios, de proveedores, sueldos, impuestos. No le alcanza a la empresa los fondos que tiene en la cuenta, el banco le cubre y cubre esos cheques, los paga, y yo después tengo que devolverle el dinero al banco. ¿Está? No sé si está respondida la pregunta, cualquier cosa. Si quedó alguna duda, bueno, me pregunta. Entonces, fíjense que acá también por último teníamos las deudas laborales. Las deudas laborales habían aumentado, entonces estamos en este caso. ¿Aumentaron las deudas laborales? ¿Por qué? ¿Porque me entró dinero? ¿Es un origen de fondos? No, porque evité la salida. Si me estoy endeudando, evito la salida de dinero, entonces eso se considera un origen de fondos. ¿Está? Entonces, ¿cómo haríamos la lectura de esta parte del estado de flujo efectivo? Porque si nosotros comparamos con el método directo, lo único que coincide es este renglón, digamos.
¿sí? Este renglón es el único que coincide, en donde decimos, las actividades operativas generaron fondos por 16.140 pesos, igual que en el método directo, ¿tá? Siempre tiene que coincidir. Ahora, ¿cómo hago para leer esto? Si yo sumo, digo, la empresa tuvo una ganancia de 10.260, ¿no? ¿Un 6 es eso? De 10.260. Si yo sumo esto, me da 16.080. Si no sumé mal, 16.080. Es decir, que la empresa genera por su actividad 16.080 pesos. Esto es como si fuera el resultado del ejercicio ajustado. 16.080 pesos. Si ahí le sumo esto, ¿cuánto me da? 16.080 más esto. ¿Cuánto? 20.460. Es decir, que por las actividades operativas, el resultado que estaría generando la empresa es 20.460. ¿Qué hizo con esos 20.460 pesos? ¿Compró stock? No. Se hizo de fondo, ¿sí? Por venta de stock, generó más fondos por vender stock y le dio financiación a sus clientes por 3.960, por eso aumentan las cuentas a cobrar, le dio mayor financiación a los clientes y además canceló deuda con los proveedores. Entonces, con los 20.460 pesos que generó hasta acá, ¿qué hizo con eso? Canceló deuda de proveedores, le dio mayor financiación a los clientes, ¿sí? Y generó un poquito más de fondo, ¿sí? Con la adquisición de stock. Esto es lo que explica, son las decisiones de corto plazo que se toman en la empresa, ¿sí? Que hacen el giro del negocio. 20.460 menos esto, y además generó un poco de fondos endeudándose con el personal de la empresa, deudas laborales. Entonces, de 20.000 que había generado en forma genuina, le quedaron 16.140 pesos. ¿tá? Y después, el resto de la interpretación es exactamente lo mismo que por el método directo. Las actividades de financiación, ¿sí? ¿Generaron fondos o consumieron fondos? Consumieron fondos. Nosotros vimos que los socios aportaron 6.000, pero pagamos dividendos, pagamos préstamos, ¿sí? Y tomamos un préstamo, pero que no alcanzaba a cubrir, digamos, lo que se consumía por las actividades de financiación, con lo cual las actividades de financiación terminaron consumiendo fondos. Las actividades de inversión también consumieron fondos, ¿sí? Por la compra de los bienes de uso, y como sumando las dos actividades se consumían más fondos que los que se generó, que los 16.140, se recurrió, ¿sí? Al efectivo al inicio. ¿Se entiende? Vieron que ayer les decíamos, acá yo puedo tener, por ejemplo, pérdidas y puedo estar generando fondos. ¿Cuál era la variable que nos permitía mostrar efectivo que se generaba? Que acá yo me estaba endeudando. ¿Se acuerdan? Acá aumentaban mucho las deudas, y las deudas muestran un origen de fondo. Entonces yo acá puedo estar teniendo pérdida, la pérdida me consume efectivo, pero me estoy endeudando y acá muestro positivo. ¿Hay una generación genuina de fondos por parte de la empresa? No, en realidad la empresa financieramente se está endeudando y no está generando fondos reales, digamos. ¿Sí? Entonces, ahí hay que poner mucha atención, porque eso puede ser, si es algo transitorio no pasa nada, pero si es algo que se mantiene en el tiempo, puede generar algún desequilibrio financiero en la empresa. ¿Está? ¿Hasta ahí se entendió entonces, chicos? ¿Quedó claro cuál es la diferencia entre un método y el otro? ¿De dónde tomo la información para armar el estado de flujo efectivo? ¿Qué miro? ¿Sí? Las actividades, lo que decíamos recién, si vos vas para abajo, Susi. Quedó muy chiquito, pero hasta acá nosotros mostramos lo que cambió por el método en las actividades operativas, pero después las de inversión y financiación son exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo porque es método directo, digamos. No, acá muestran, esto es exactamente lo mismo. Voy a decir que en el otro tiene toda la apertura, porque
El modelo que está copiado, que después se lo subimos si quieren, el modelo que está copiado es del informe 27. Yo les dejé todas las filas para que a ustedes les quede el modelo después. Cuando ustedes no dejan las filas en blanco, digamos, ¿sí? Cuando tengan que armar, esconden, ocultan las filas que no se utilizan. ¿Tá? Por eso acá quedaron ya ocultas las filas. Ven que acá hay una sola línea. En el otro yo se las dejé abiertas para que ustedes vean que está el modelo tal cual el informe 27. Pero no se dejan filas en blanco o en cero. Ahí discrepamos con el profesor. No se dejan filas en blanco o en cero. ¿Se entendió, chicos? Bueno. Miren que me voy a acordar las caras de todos ustedes ahora en el examen. Sí. Buena pregunta. En el método indirecto, pregunta el compañero, ¿importa el orden de las partidas de ajuste? Sí, porque tenemos que seguir el modelo. En principio hay que seguir el modelo de la norma, el informe 27. Entonces, pongo las partidas que se reclasifican primero, pongo las partidas que no muestran entrada o salida de fondo y después las variaciones. Y en el método directo también debería seguir. ¿Por qué partimos de las cobranzas por venta? ¿Qué les parece a ustedes? Es lo principal, así como en el estado de resultados partimos de las ventas, porque es el principal ingreso, y decimos, bueno, las ventas es el ingreso principal. ¿Cómo se consume ese ingreso? Entonces ahí resto el costo, después voy restando los otros gastos. Primero lo de mayor importancia es lo que tiene una vinculación más directa, ¿sí? Y después voy poniendo, ¿sí?, el resto. En el estado de flujo efectivo pasa exactamente lo mismo. Primero tengo que poner las cobranzas, que es la principal entrada de efectivo. ¿Cuál es la principal salida? Los pagos a proveedores, ¿sí? Y después voy poniendo el resto de los pagos para ver de esa facturación en efectivo que logré como entrada, cómo se va consumiendo esa facturación. ¿Está? Entonces después van pago de impuestos, deudas laborales, ¿sí?, etcétera, etcétera. Profe, y es importante que yo ponga variaciones del efectivo y sus equivalentes, y abajo causas de la variación del efectivo y sus equivalentes. Es importante que yo ponga este título. ¿Qué pregunta la profesora? Porque todas las veces corregimos lo mismo en el parcial. Esta primera parte del esquema es la determinación de la variación, ¿sí? Y tiene que quedar bien diferenciada de la determinación de las causas. Y a veces ustedes ponen todo así de seguido y no identifican cada parte del esquema. Entonces, en esta primera parte es la determinación de la variación. Entonces, les pongo el título que corresponde. Porque si no, si ustedes van a presentar así, alguien que tiene que leer no entiende nada. En cambio, por eso el esquema tiene sus títulos, ¿sí? Variación del efectivo y sus equivalentes, causas de las variaciones, actividades operativas, de inversión y de financiación. ¿Está? Las que no muestran entrada ni salida de fondos, y después las que nos indican las variaciones, los cambios en activo y pasivo operativo. Tal cual está el modelo, digamos. Hasta eso te hemos facilitado, porque ya tenemos el modelo. Bueno, ¿alguna duda, pregunta, consulta? Si tuviéramos RECPAM, vieron que nosotros tenemos 3 actividades. En las diapositivas está después si ustedes quieren volver a mirar. Tenemos 3 actividades: actividades operativas, de inversión y de financiación. Los resultados financieros y por tenencias, ¿sí?, que incluye el RECPAM, se exponen como una 4ª actividad, ¿sí? Porque supónganse ustedes que si nosotros tuviéramos moneda dentro del efectivo, tuviéramos moneda extranjera en caja de banco, ¿sí? Cuando cambia la cotización de la moneda extranjera, yo de un ejercicio al otro voy a mostrar que tengo un mayor monto en pesos de la moneda extranjera, ¿sí? Pero en realidad, ¿tengo más efectivo? No.
la diferencia es un resultado financiero por el tipo de cambio nada más. ¿Se entiende? Entonces, ¿dónde voy a mostrar esa diferencia? ¿Sí? Que me explica parte de la variación del efectivo. En una cuarta causa, que es resultado financiero y por tenencia, que uno puede explicar en una nota y pone diferencia de cambio, supónganse, no sé, 600. Entonces, en esa cuarta causa, ¿sí?, va a ir esa variación explicando la variación del efectivo. Si yo tuviera RECPAM del efectivo, también debería ir ahí, en esa cuarta causa. ¿Está? No, va más adelante, Susi. Te digo para cuál es. Antes de esto. A ver acá. Acá. No, antes entonces. A ver acá. Ahí. En la anterior con él. Acá. Ahí. Vieron que en las diapositivas hablamos de las causas de la variación. Las causas de las variaciones, acá tenemos un listado de causas de las variaciones. Estas causas, si ustedes se fijan, acá están listadas, mezcladas, digamos, ¿sí? Acá son distintos movimientos que implican entrada y salida de fondos. ¿Qué hace la norma? Clasifica estos movimientos de acuerdo a si se trata de actividades de inversión, operativas de inversión o de financiación. Ahí sí pasale el otro, sí. La siguiente. Y acá, fíjense, son los resultados financieros y por tenencia generados por el efectivo. ¿Qué es lo que va dentro de esta cuarta causa? La diferencia de cambio, que es lo que yo les daba recién como ejemplo por la moneda extranjera. Los resultados por tenencia de títulos también. Resultados por cambio en el poder adquisitivo del efectivo. Esto es el RECPAM. Es el RECPAM del efectivo. ¿Está? Y otros resultados por tenencias que se pudieran determinar, así de nuevo, porque hay una variación, ¿sí?, pero no implicó una entrada o una salida. Entonces eso, lo mismo pasa con el RECPAM. El RECPAM me está mostrando que hay un cambio en la capacidad de compra, ¿sí?, porque el efectivo que yo tenía sigue siendo el mismo, nada más que perdió poder de compra, ¿sí? Por eso el efectivo tiene RECPAM negativo. Entonces, el RECPAM negativo que me explica un cambio en el efectivo se expone acá, dentro de los resultados financieros y por tenencia, como una cuarta causa. ¿Tá? Tanto por método directo como por método indirecto se puede exponer como una causa, una cuarta causa. En el caso del método indirecto, ¿qué más tenemos que hacer? Si nosotros lo exponemos como una... Ahí está, esa. ¿Ven? Ahí la profesora proyectó. Fíjense, actividades operativas, de inversión, de financiación, resultado financiero y por tenencia. Y acá está el ejemplo de la diferencia de cambio en la moneda extranjera, tanto para el método directo como para el indirecto. ¿Ah? Es una cuarta causa. No. Viene bien la pregunta de la compañera. La tenencia de moneda extranjera no es lo que iría acá. Es la variación en la cotización de la moneda extranjera lo que va a ir. ¿Sí? No la tenencia de la moneda extranjera, sino el resultado financiero por la diferencia de cambio. Acá va la diferencia de cambio, el resultado, ¿sí?, financiero por la tenencia de moneda extranjera. El resultado financiero, tanto directo como indirecto, el resultado financiero, no la tenencia, no es que voy al estado de situación patrimonial y digo moneda extranjera tanto, eso pongo ahí, no. El resultado financiero, ese resultado, ¿dónde lo voy a encontrar? En el estado de resultados. ¿Ah? Ese dato va a estar en el estado de resultados. Nosotros creo que en el integrador del año pasado le dimos eso. En el integrador del año pasado estaba eso. Por si quieren practicar.
Y el RECPAM también se expone dentro de esa cuarta causa. El RECPAM se expone dentro de esa cuarta causa y vamos a hacer la siguiente aclaración. Por el método indirecto, vieron que acá dice diferencia de cambio por tenencia en moneda extranjera, ¿no? Dijimos que esto está en el estado de resultados. Para que yo lo pueda exponer acá, ¿qué tuve que hacer previamente? Vámonos. En el estado de resultados yo tengo el resultado financiero por la diferencia de cambio. ¿En dónde va a estar expuesto eso en el estado de resultados? ¿En qué rubro? Resultado financiero generado por activos, porque es moneda extranjera. ¿Estamos de acuerdo? Eso está dentro de la ganancia del ejercicio. ¿Sí o no? Está dentro de la ganancia del ejercicio. Si yo la tengo que exponer acá abajo, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Forma parte de las partidas de ajuste, sí o no? Sí. ¿De qué partida de ajuste? De las reclasificaciones. ¿Sí? Si el resultado financiero por la diferencia de cambio fue un resultado positivo, en el estado de resultados sumaba. Acá, ¿qué tendría que hacer? Restar. Está contenido acá dentro de, porque dice intereses ganados, perdido, impuesto a la ganancia, está todo dentro de este total acá. ¿Sí? Entonces, ese resultado financiero por la diferencia de cambio, que fue un resultado positivo en el estado de resultados, dentro de las partidas de ajuste, acá está, miren. La pusieron acá abajo, no acá arriba. Diferencia de cambio, menos 1.350. Este 1.350 que resta acá, lo reclasifico acá abajo. ¿Está? ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces, lo reclasifico. Forma parte de las partidas que se reclasifican. De la misma manera sucede con el RECPAM. El RECPAM se va a exponer acá por método directo. Por método indirecto, yo lo puedo exponer también acá. Entonces, si el RECPAM por el efectivo fue una pérdida, digamos, de 3.000 pesos, el RECPAM del efectivo, ¿dónde está contenido? En el resultado, dice el compañero, ¿es cierto o no? ¿Qué es lo que genera el RECPAM? O sea, mejor dicho, ¿por qué se genera el RECPAM? ¿Cuál es el origen del RECPAM? ¿Cuál es el origen del RECPAM? El resultado por exposición a la pérdida del poder adquisitivo de la moneda. ¿La tenencia de qué? ¿Solo efectivo? Efectiva equivalencia. Chicos, ¿qué me genera el RECPAM? Si yo tengo una cuenta a cobrar de 10.000 pesos, ¿esa cuenta a cobrar de 10.000 pesos genera RECPAM? ¿Están seguros? ¿Y cuáles son las partidas expuestas? A ver. Ahí va yendo. Las monetarias. ¿Y cómo sé que son monetarias? Así les preguntamos en los exámenes y así quedan, ¿eh? ¿Cuáles son las partidas monetarias? ¿Cómo sé que una partida es monetaria? Se expresa, los dos ahí, se expresa, tiene un valor cierto porque está expresado en valor nominal, que es la moneda de curso legal del país. ¿Qué más? Son 3 requisitos.
Moneda de curso legal del país. La tasa de interés, ¿cómo tiene que ser? ¿Fija o variable? ¿Por qué fija? Exactamente. La tasa de interés tiene que ser fija, ¿sí? Porque la tasa variable tiene el componente inflacionario. Entonces, aumenta la inflación, aumenta la tasa de interés. ¿Tá? Entonces, se va ajustando el valor conforme a la inflación. Entonces, para que pierda poder adquisitivo, tiene que tener la tasa fija. Entonces, expresado en moneda de curso legal del país, tasa de interés fija y no tiene que tener cláusula de ajuste. La cláusula de ajuste lo que hace es, se pacta una cláusula que ajusta el capital. Con la tasa de interés variable yo puedo ir ajustando el interés. La tasa puede ser fija, pero entonces puedo ajustar el capital si hay cláusula de ajuste. Entonces, para que sea monetaria no tengo que tener cláusula de ajuste, la tasa de interés tiene que ser fija y tiene que estar expresado en moneda de curso legal del país. Entonces, si yo tengo una cuenta a cobrar, ¿es monetaria? Siempre y cuando cumpla esos 3 requisitos. Uno que no cumpla es no monetaria. Si está en moneda extranjera, aunque sea tasa fija y sin cláusula de ajuste, se vuelve no monetaria. Si está en pesos, no tiene cláusula de ajuste, pero la tasa de interés variable, se vuelve no monetaria. O sea, para que sea monetaria tiene que cumplir los 3 requisitos. ¿Está? Entonces, el origen del RECPAM está en las partidas monetarias de activo y pasivo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo determinamos el RECPAM? ¿Cómo hacemos el cálculo? Es otra cuestión, porque para determinar el RECPAM de las partidas monetarias, ¿qué es lo que tenemos que mirar nosotros? Las no monetarias, porque las no monetarias son las que sí cambian de valor. Entonces, como las no monetarias son las que cambian de valor, yo miro las no monetarias para ver cómo cambió el valor y así puedo medir el efecto de la inflación. ¿Está? Pero el RECPAM se genera por las partidas monetarias. Ahora bien, entonces, el RECPAM que está en el estado de resultados está generado por todas las partidas monetarias. El RECPAM que está en el estado de flujo efectivo ¿qué origen tiene? El RECPAM que está en el estado de flujo efectivo, ¿qué origen tiene? ¿Partida monetaria, sí o no? ¿Qué partida monetaria? Del efectivo y equivalente de efectivo. Efectivo y equivalente de efectivo, es decir, una partecita nomás de las partidas monetarias. Las cuentas por cobrar, el RECPAM de las cuentas por cobrar, ¿va al estado de flujo efectivo? No. ¿El RECPAM de las deudas a pagar monetarias, ¿va al estado de flujo efectivo? No. Solamente el RECPAM del efectivo y los equivalentes de efectivo. Y como el efectivo y equivalente de efectivo son partidas del activo, el RECPAM del activo siempre es una pérdida. Por eso el RECPAM del efectivo siempre es una pérdida. ¿Sí? Porque yo toda vez que mantengo efectivo y hay inflación, pierde capacidad de compra. Pierdo poder adquisitivo. A un determinado momento podía comprar X cantidad de bienes, cuando hay inflación, un momento posterior con la misma cantidad de efectivo compro menos. ¿Está? Esa es la pérdida de poder adquisitivo, perder poder de compra. Entonces, si yo acá tengo que mostrar el RECPAM del efectivo como una pérdida, ¿sí? ¿Tengo que hacer un ajuste acá o no? El RECPAM que yo tengo acá, en el estado de resultado del RECPAM total, el RECPAM total está en el estado de resultado acá, en la ganancia. Mi partida de ajuste, ¿por qué valor va a ir? Para poder reclasificarla acá abajo. ¿Por qué valor va a ir? Si yo muestro acá abajo el RECPAM del efectivo, acá, el ajuste del RECPAM, para poder mostrarlo acá abajo, ¿por qué valor va a ir?
por el mismo valor del RECPAN del efectivo. O sea, supónganse que el RECPAN del estado de resultados fue un RECPAN positivo. ¿Sí? Mi RECPAN del efectivo es negativo. ¿Ah? Mi ajuste acá, ¿cómo va a ser? Supónganse que el RECPAN del efectivo, vamos a ver números para que se entienda, digamos. Este es 10.000 positivo y este es 3. ¿Cómo muestro? Acá va a ir los 3 restando, ¿no es cierto? Los 3 restando. Y acá, ¿el ajuste cómo va a ser? Más 3. ¿Sí? Porque lo que estoy haciendo es reclasificando. ¿Está? Si ustedes van a leer la interpretación 2, que ya está derogada, la interpretación 2 indica no este tipo de ajuste, sino es otro tipo de ajuste donde yo tomo el RECPAN, no exactamente el del efectivo, ya les aclaro porque no les va a coincidir con lo que estamos hablando. No toma solamente el RECPAN del efectivo, sino toma el RECPAN de estas cuentas también para ajustar, porque acá las expone ajustadas. Entonces ahí compensa la variación ajustada con el RECPAN de esas variaciones ajustadas más el RECPAN del efectivo. No sé si se entendió, pero es para explicarle que acá en ese caso a lo mejor va a figurar 5 y acá 3. Pero porque está considerando acá también estas variaciones ajustadas por inflación. Entonces toma el RECPAN del efectivo más el RECPAN de las variaciones ajustadas. ¿Está? ¿Se entendió entonces? ¿Sí? ¿Hay alguna otra forma de exponer el RECPAN del estado de flujo efectivo? ¿Indirecto? Sí. No hago eso. No lo expongo como el RECPAN como una cuarta causa, ¿sí? No lo muestro en el informe, pero lo tengo que informar en una nota. En una nota sí tengo que exponer que el RECPAN del estado de flujo efectivo fue una pérdida de tanto. ¿Está? Entonces, si no lo expongo en el estado de flujo efectivo, lo tengo que informar en nota. ¿Está? ¿Alguna duda? ¿Pregunta? ¿Hablen ahora o callen para siempre? ¿Estamos con el estado de flujo efectivo, chicos? ¿Sí? Bueno. Creo que no quedó nada por explicar. No, ya no hay más preguntas, ¿no? Página 18, ¿qué es página 18? No, aquí estaba. Ah, cuando estábamos buscando esto. Ahí fue el que me dio el dato. Ah. O sea, pusimos esta diapositiva a propósito para que ustedes vean cómo queda expuesta la cuarta causa. ¿Sí? Bueno. Si no hay más preguntas, los liberamos. Los cuadros se los... ¿Qué más le vamos a dar? Lo que pasa es que tenemos de amor y odio con los esquemas, porque a veces nosotros le damos... Pará, nomás tengo que hacer otra cosa. Ay. Sí. Les decía que tenemos una relación de amor y odio con los esquemas, porque a veces les damos los esquemas con 5 renglones, como para que tengan suficiente espacio, y ustedes creen que hay que completar los 5 renglones, cuando por ahí solamente se completan 2. Entonces, que le demos más, se complican. Que le demos poco, ustedes se encargan de agregar una columna o un renglón más, donde no es necesario. Entonces, lo que sí solemos hacer es, en una época le dábamos los esquemas de las notas, como para que ya tengan que poner el título, no, le escribían al costado, le armaban un renglón aparte. Entonces,
nosotros no queremos confundirlos, queremos facilitarles el trabajo. A veces parece que Claro. confundimos más que facilitarle porque... Entonces lo que hacemos es, les damos el esquema de los estados, vacío, sin ningún título. Eso lo tienen que poner ustedes. Que recuerden que rendimos con NUA. Claro, y rendimos con NUA, ¿sí? O sea, decir los nombres de los rubros. los nombres de los rubros. No van a tener ni escrito activo corriente, ni pasivo corriente, ni patrimonio neto, ni estado resultado, nada. Usted es el esquema como para que ustedes no tengan que andar haciendo el cuadro. Y después le damos una hoja como de papeles de trabajo para que ustedes puedan hacer ahí, escribir las notas y todos los papeles de trabajo que ustedes crean necesarios. No les pedimos anexos, por ejemplo, anexos de bienes de uso, anexos de, no sé, de previsiones, de moneda extranjera, de gastos, eso no le pedimos. Como cálculo Claro. auxiliar, generalmente, para poder armar el estado de resultado, ver qué van a... Y en la medida en que ustedes necesiten, digamos, ¿sí? Es teoría por un lado y práctica por el otro. Se tienen que aprobar las dos para aprobar el examen, ¿sí? Nosotros no les exigimos los cálculos auxiliares, pero si ustedes los hacen, a nosotros nos facilita la tarea de corrección. ¿En qué sentido? Uno ve a ver si el error fue de suma, fue un error conceptual, ¿sí? Un error de interpretación. Entonces, si uno ve en que se equivoca, puede evaluar el tipo de error para ver cómo corrige. Si de repente ustedes ponen el número y uno no sabe de dónde salió, y bueno, o sea, no entendió, no sabe, y listo. Porque no tenemos más elementos para evaluar. En cambio, si ustedes hacen los cálculos auxiliares, es más fácil para corregir y entender bien lo que están haciendo y por qué se equivocaron. ¿No? Bueno. ¿Ninguna otra pregunta? Vamos entonces. Gracias.